Les cuento que ahora vamos a cosechar para hacer una deliciosa receta. Hermoso día para estar en la huerta y sobre todo para cosechar. Ahora les voy a mostrar los 3 ingredientes que nos regala la huerta, los cuales se van a convertir en una rica receta. Este es uno de los ingredientes que vamos a utilizar. Se trata de la cerraja. Por acá tenemos otro de los ingredientes que vamos a utilizar. Se trata de la borraja. Y también vamos a cosechar hojas de Hora Pro Nobis. Una vez que cosechamos, vamos a la cocina donde vamos a convertir estos 3 productos de nuestra huerta en una deliciosa tortilla. Bueno, acá ya tenemos las hojas de las 3 verduras que cosechamos en la huerta. Por acá tenemos Hora Pro Nobis, por acá borraja y por acá cerraja. Les cuento que previamente lavé todas las hojas y las dejé secar. Ahora voy a llevar todas las hojas a la cocina, lugar donde las voy a cocer al vapor. En la cocina voy a utilizar una vaporera para cocer todas las hojas al vapor. Si no tienen vaporera, pueden cocerlas en agua. El tiempo de cocción depende de cada verdura. La que va a demorar un poquito más es la Hora Pro Nobis porque es una hoja carnosa. La cocción de la hoja de borraja va a demorar poco. Y la cocción de la hoja de cerraja es la que menos tiempo va a demorar, ya que es la hoja más fina. No mezclen las hojas de las verduras porque cada una tiene su tiempo de cocción. Cocemos todas las hojas y continuamos. Bueno, acá ya tenemos todas las verduras cocidas al vapor. Les cuento que como están cocidas al vapor, no tienen exceso de agua. Pero si a las verduras las cocinan al agua, retírenle el exceso de agua. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mediante el uso de una tabla de picar, lo que vamos a hacer con toda la verdura es picarla bien chiquitita, que quede toda bien cortadita y bien chiquita. Hacemos eso con toda la verdura y continuamos. Bueno, acá ya tenemos todas las verduras cortadas bien chiquitas. Ahora reservamos. Por acá tenemos 3 huevos. Los vamos a romper y los vamos a agregar a un recipiente. Ahora batimos los huevos. Ahora le agrego algo opcional, cebolla previamente rehogada. Le agregamos esto y mezclamos. Ahora le agregamos sal a gusto y también vamos a incorporar las verduras que teníamos reservadas. Listo, ya tenemos todo preparado para hacer una rica tortilla. Ahora vamos a la cocina. En la cocina vamos a utilizar una sartén. Antes de prender el fuego, le voy a pasar un paño con aceite. Esto lo hago para que no se pegue la tortilla. Ahora prendemos el fuego y calentamos bien la sartén. Controlamos y cuando la sartén esté bien caliente, bajamos el fuego al mínimo. Ahora agregamos la preparación. Y bueno, ahora el momento de la verdad para la tortilla de estas 3 verduras no convencionales. A medida que se va cocinando, regala un aroma muy rico. Llegó el momento de dar vuelta a la tortilla. Mi técnica es revisar y si está despegado de la pared de la sartén, en los costados,
quiere decir que ya puedo dar vuelta a la tortilla. Eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, llegó el momento de la verdad. Le voy a apoyar una tapa por encima y la voy a dar vuelta a la tortilla, a ver qué tal sale. Bueno, perfecta. Ahora la voy a agregar de nuevo a la sartén para seguir cocinándola del otro lado. Bueno, miren qué pinta la tortilla. Quedó espectacular. Ahora resta que se cocine un ratito más y ya va a estar lista. Bueno, ya está lista la tortilla. Está completamente despegada. Así que ahora voy a apagar el fuego, voy a presentar y luego la voy a probar. Bueno, así quedó la tortilla de tres verduras no convencionales. Ahora se viene la parte más linda, el momento de probar esta receta. Lo que voy a hacer ahora es dar vuelta a la cámara y pasar a probar esta tortilla. Este, sin duda, es el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una tortilla de tres verduras que tenemos en la huerta, tres verduras no convencionales, borraja, serraja y ora pro nobis. Acá estoy preparado, voy a pasar a probar y les cuento. Bueno, a ver qué tal quedó la receta, que de pinta está muy bien. Voy a pasar a probar y les cuento. Mm, mm. Muy buena, deliciosa. Me encanta cómo quedó esta receta. Ya se las recomiendo. Háganla, por favor. Voy a probar un poquito más y luego les hago la descripción del sabor. Mm. Ahora les describo el sabor. Muy fácil de describir. En cuanto al sabor, se parece mucho a una tortilla de acelga o de espinaca. Esas son las típicas verduras que se utilizan donde yo vivo para hacer este tipo de preparados, ya que son las verduras que se consiguen comercialmente. Ahora, se diferencian en una cosa, en la textura. Y acá la responsable de la textura es la borraja. Aporta una textura única y original. Y eso seguramente debido a los pelos o vellos que tienen sus hojas. Me pone muy contento el resultado final de esta receta. Y eso porque le hicimos con tres plantas de nuestra huerta. Tres plantas no convencionales. Y sobre todo, muy importante aclarar que son tres plantas que no requieren mantenimiento. Solo están ahí para ser cosechadas, nada más. Y no requieren mantenimiento porque no son plantas que sean atacadas por bichos, por plagas. No hay ningún problema con ese tipo de inconvenientes. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta, como a mí me gustó hacerla y probarla sobre todo. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten en la manito, pulgar para arriba, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.